Será normal no tener orgasmos. Será normal tener múltiples. ¿Qué o no es normal respecto al orgasmo? Y hoy vamos a estar hablando de eso con una experta en el tema que va a venir desde una manera científica y con todo ahí bien clarito, nos va a explicar todo respecto al orgasmo. Bienvenidas a Vivir en Voz Alta, donde hablamos sin miedo a decir lo que pensamos. Yo soy Meili. Y yo soy Jess, y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botoncito porque no vas a querer perderte ni una de nuestras conversaciones sin filtro. Súbele el volumen porque aquí vivimos en voz alta. Amor, bienvenida. Gracias por unirte una vez más a nosotros y venir a debatir sobre este tema tan, pero tan importante y a la vez tabú, que nadie lo habla y que hay un montón de gente sufriendo cuando los beneficios que nos aporta son miles. Tal cual. Gracias a ustedes por la invitación y por el compromiso en el que me ponen para venir a dejar algunas ideas. Yo espero claramente, y si no, les doy el permiso que reclamen, que escriban en las redes sociales de esta época y digan, esto no me quedó claro, por favor, yo necesito revisar Usted nos escribe y nosotras vamos a ir a resolver esa duda que te haya quedado, porque por ahí viene el dilema. Confusión, desinformación, vacío, censura, como planteabas tú, decir, no sé nada, lo que me contaron no me sirve o no lo entiendo, o solamente aplica en unos momentos específicos. Y por otro lado, también habría algo que yo siento que acompaña a la mayoría de mujeres que viven alguna dificultad con su placer sexual, y es el tema de vergüenza y culpa. Imagínate tú este panorama. Por eso nos va como nos va, porque estas serían un poco como las pinceladas de este panorama. Agradezco enorme, de verdad, la invitación, porque no en todos los espacios, así hablen de salud, así hablen de mujer, así hablen de bienestar, se permiten incluir este tema. Y como lo dicen ustedes, es tan importante que realmente es un asunto de salud pública. Las estadísticas, los números que reflejan esta dificultad en las mujeres alrededor del mundo deberían ser alarmantes. Y no por un tema, te lo mereces, vamos, que sí, que también, sino porque no se explica. Cuando me dice, va a venir a explicar con la ciencia, bueno, con la ciencia y con la academia, sobre todo la academia, porque luego ya vemos que hay varias líneas, ¿no?, de interpretación. Pero resulta muy extraño que sobre todo el cuerpo de la mujer, que tiene un diseño único, y cuando hablo de único es que es el único cuerpo que tiene un órgano dedicado al placer sexual. ¿Cómo es posible que este grupo que tiene este Se me pone órgano, la piel de gallina. entonces, ¿cómo es posible que está pasando? O sea, si en teoría tienen todo para experimentar placer, por lo menos ocasionalmente, por lo menos tener el registro en sus vidas, ¿no? Y la realidad es justamente lo contrario. La realidad es que más o menos todavía estamos entre el 60% y 70% de las mujeres, cuando son evaluadas y encuestadas, reportan tener dificultades para alcanzar el orgasmo. Hace 15 años, clavados, era el primer motivo de consulta. El nombre técnico sería anorgasmia, es decir, la ausencia de orgasmos, ¿no? Y luego de un tiempo para acá se sigue manteniendo como en el top 3, en el top 3, pero lo acompaña ahora el bajo deseo sexual. Que esto Okay. es interesantísimo, porque si uno lo comienza a ver como en el largo plazo, pues por supuesto que si algo no me gusta, no me interesa y no lo estoy disfrutando, yo termine dejando eso a un lado en mi vida. Ya, Claro. y quizás, porque es un tema más complejo, quizás por allí venga este bajo deseo sexual, que sería hoy en día el principal motivo de consulta. Pero sobre el orgasmo podemos hacer cosas, y de verdad, o sea, no es una magia, no son unas pocas mujeres que nacieron con la posibilidad, todas, por diseño, tenemos la posibilidad de conectar con el placer sexual. Amor, eso me trae a una pregunta. Mente, ¿podemos tener algún problema que nos impida tener orgasmo? Es decir, ¿eso existe? ¿Y cuál sería el problema? Muchos,
variados. De hecho, cuando me hablas de fisiología, estamos entonces haciendo como la mirada del cuerpo, ¿no? Es decir, viendo Exacto. solamente el cuerpo, esto no se puede hacer en la vida real, pero tratando como dejemos de pensar en las emociones, dejemos de pensar en Ok. el cerebro, como viendo nada más el aspecto de lo que tenemos encima, pudieran existir muchísimas limitaciones, dificultades, inclusive no genitales, no propiamente del área de la sexualidad, sino, vamos a poner un ejemplo, algo no está funcionando bien neurológicamente, pudiera impactar mi capacidad de placer sexual. Algo, por ejemplo, las mujeres que han tenido algún tipo de enfermedad, cirugía, tratamiento, de estos que te cambian la vida. Hay un antes y un después, ¿no? Eso también pudiera afectar, digamos, en términos de lo que es el placer sexual, ¿no? Ahora, cuando revisamos lo típicamente asociado a nuestro orgasmo, que nos vamos además de una manera como muy, es algo como, ahí nos está faltando datos. Pero bueno, generalmente la gente mira zonas erógenas a lo largo del cuerpo, mira genitales y dentro de los genitales, porque son varios, vamos a ver mucho la vulva, el clítoris y la vagina. Más o menos ahí. Y aquí pudiéramos tener cualquier cantidad de circunstancias naturales, de enfermedad, que pudieran estar de alguna manera generando incomodidades o saboteando mi placer. Por poner una cosa súper barata, vamos a ponerlo barato. Reglas dolorosas, por ejemplo, que yo comience a establecer con mi cuerpo esta asociación de malestar regularmente. Recordemos que cuando hablamos de algún malestar, por ejemplo, con las menstruaciones, esto habla de una presencia en mi vida, me acompaña a lo largo de mi vida. Entonces, esto es dramático y tiene que ver con esta zona que es protagonista del placer. Entonces, yo pudiera comenzar por allí a tejer una relación no de buenas, no en paz, no gozosa, y esto pudiera incidir en el tema de mi placer sexual. Luego aparecen unas cosas como muy específicas, pero el porcentaje es menor. Es decir, problemas físicos o realmente fisiológicos, exclusivos, que explican la anorgasmia en las mujeres es el porcentaje más bajito de dificultades. La mayoría de dificultades es por la vía de las variables emocionales. Y cuando hablo de emocionales, no es solamente la emoción de la mujer, es el vínculo que tiene. Entonces, es cómo ella se siente y muchas veces qué relación mantiene. Es allí donde está el grueso de las causas o las razones. Siguiendo esa misma línea, ¿cuántos tipos de orgasmos hay? Porque mucha gente no, eso no lo tiene muy claro. No lo tenemos claro y cuando nos los han explicado quedamos peor. Es que Así que yo, no se explica mucho, porque una vez más volvemos al tema tabú. O sea, ¿a cuántas de nosotras siendo niñas o siendo en el momento de la pubertad que empezamos a desarrollar, empezamos a sentir, a explorarnos? Si es que nos exploramos, porque hay veces que no te toque porque es malo, en fin. ¿A cuántos de nosotras cuando éramos niñas y, o sea, adolescentes, empezamos a desarrollar, nos explicaron todas las formas que podíamos tener placer? de acuerdo. Y te voy a Porque a agradecer. veces disculpa, a veces ni nuestros padres tenían esa información para pasárnoslos a nosotros, porque yo considero que mi mamá siempre habló de todo conmigo, pero igual yo descubrí y exploré muchas cosas que fueron por mí misma, por yo preguntar, mirar Y aunque lo supiera y hubiera experimentado ella, tampoco te lo iba a decir, porque también había ¿sabes? Un límite en la profundidad de la conversación. también. Preciosas. Eso que están contando es lo que nos pasa. Nos hablaron muy poco y sobre ciertos temas simplemente no se habla. Y me encanta cuando rescatan esta idea de que no es por maldad, quizás es que no tengo la información o la tengo y no tengo manera de transmitírtela. Yo no sé si la han visto y voy a aprovechar el ejemplo porque está muy de moda y fue como uno de los temas, digamos, importantes de esta temporada, Bridgerton. ¿La vieron? La última No, temporada. No, yo tampoco. no he visto ninguna, pero al parecer está subidita. Tiene escenas muy sensuales, pero hay justamente en la última temporada varias conversaciones entre varias de estas mujeres, justamente a propósito de una de ellas que dice, pero no entiendo, o sea, como, ¿qué es lo que debería pasar aquí? Porque yo no le veo ¿De como qué están mucho sexo. hablando? Ajá, exacto. Y entonces las que sí tenían el registro gozoso
no tenían ni palabras para explicarle a ellos, o sea, le recibían la queja y era como, wow, ¿cómo que no lo sientes? Pero ven y te cuento. Y en el ven y te cuento, ellas, esta era la mamá, una de las amigas, es decir, una niña como ella, una adolescente como ella, joven, pues que estaba gozando, que estaba disfrutando, y ninguna tenía la palabra ni para explicarle cómo se llamaba, ni qué era lo que iba a sentir y dónde era que lo iba a sentir. Entonces todas empezaban como a darle ahí como ideas sueltas y bueno, y vaya usted y averigüe, ¿no? O sea, hacer un poco y mira el favor, ¿no? Le están recibiendo la pregunta y están hablando con ella. Exactamente. Todavía, hasta en los países, y ahora me voy a ir como un poco de dónde viene esto, es que mi familia fue egoísta. No, es que esta censura sobre el tema del placer sexual está sostenida por la mayoría de sistemas, y hablo de poder, que existen todavía hoy en este mundo. Estoy hablando de educación, estoy hablando de política, estoy hablando de religiones y por supuesto la esfera familiar. Entonces, hay una cantidad de asuntos que si te cuentan, te contaron y te medio cuentan, pero hoy en día los voceros, como yo en temas de educación sexual, estamos reclamando que se incluya la perspectiva del placer a la hora de hablar de sexualidad. Es decir, es una variable que ya a esta altura podemos decir ha sido ignorada de forma sistemática. Entonces te hablo de prevención, te hablo de salud, te hablo de enfermedad, pero no te hablo de placer. Cuando los papás y las mamás descubren infragante a los hijos, estimulando su cuerpo y están reconociendo que ahí hay un goce, les cuesta mucho validar eso de te está gustando, se siente bien, porque sienten que es entrar en terrenos fangosos de alborotar, o sea, es la oscuro. Todavía La tenemos que hacer lujuria, ¿no? Como que la lujuria. exactamente, lujuria, pecado. ¿Por qué no? Algunos también pensarán en la parte pornográfica, es decir, lo que está prohibido, lo que está mal. Entonces tenemos que hacer las paces con el placer, todas y todos, y luego es que lo tenemos que incluir desde la primera conversación y todas las veces. Entonces, miren ustedes que estamos metidos en un problema. Esto que me acaban de decir es el recorrido, es autodidacta. Generalmente tiene que ver cuando ya vamos creciendo y madurando. Quizás la mayoría de nosotras empezó a entrar en este terreno como más consciente adultas. Hay algunos que toman esta iniciativa un poco antes, un poco después, no importa la edad. Lo que quiero decir es que aprovechen y busquen, porque yo, que se supone que soy la especialista en este tema, el año pasado me leí algunos de estos libros y me cambiaba la idea de lo que era el orgasmo y voy a los diferentes tipos de orgasmo. ¿A dónde voy es? Cuando yo escribo este libro, hace 15 años más o menos, hablábamos en términos de la ciencia de orgasmo clitórico y vaginal. Ok. Y ya nos decían en ese momento que las de clitórico bastante inmaduras, y hay varias ciencias que apoyaron esta idea, que esa era como una inmadurez, que realmente las que tenían un orgasmo completo, adulto, maduro, etcétera, el bueno era vía vaginal. Y entonces quedaba cualquier cantidad de mujeres diciendo, pero, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo logro? Porque es que el mío va por aquí. Y yo le decía, en aquel momento, sin mucha información, porque todavía yo, la especialista, no había cómo integrarlos, hoy les puedo decir con toda tranquilidad, mi amor, estamos hablando de lo mismo. Cuando se siente bien en todas partes. Si esta cosa de hacer como una geografía y pensarnos como en planos y como en pedazos. No, 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 para nada. Es decir, esto lo vamos a comenzar a comprender como una manifestación de todo mi cuerpo y lo vamos a ampliar. Y es más, nos vamos a ir de pelvis y vamos a comenzar a rescatar, hace 15 años también me lo decían las mujeres y se leía en la academia, mujeres que hablaban, por ejemplo, de orgasmos diferentes, intensos, interesantes, en la vía anal, por ejemplo, en la zona de los pezones, en otras regiones del cuerpo que, si bien no daba esta sensación completa, había un pico de placer que, ¿por qué no?, también nos hablaba de orgasmo. Entonces, fuimos ampliando este mapa, pero, Amor, ajá, ajá, creo que hay que hacer primero una aclaración. ajá. ¿Qué significa orgasmo? Me encanta, claro, y yo dije, cuando pensaba ustedes, digo, voy a empezar por ahí, y se me olvidó. Pero luego les voy a contar de otros tipos, ¿ok? Porque luego descubrimos más. ¿Qué sería orgasmo? En realidad
esta palabra tiene que ver con una apreciación subjetiva que hago de una sensación vivida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno lee, porque se lo puedes preguntar hoy a ChatGPT, a Gemini, a todo el mundo le puedes preguntar, ¿cómo sé que tuve un orgasmo? Que es la pregunta más común todavía. Y te va a dar una serie de indicadores fisiológicos, sensaciones en el cuerpo, activaciones y como todo un movimiento. Y te va a hablar del sistema, te va a hablar de las pulsaciones cardíacas, te va a hablar de la respiración, te va a hablar de los músculos, o sea, te va a dar como una serie de elementos. Lo interesante y lo precioso con el orgasmo es que yo vivo algo de esto o vivo todo esto y mi interpretación de lo vivido es gozoso, se sintió bien, me siento bien después de todo esto. Y lo digo así porque cuando tú lees los signos o la lista de manifestaciones en el cuerpo asociadas al orgasmo, esa lista tú la lees así, te la traes, eso puede ser un ACV, eso puede ser un infarto, eso puede ser un ataque de pánico, o sea, leemos, ¿sabes? O sea, lo lees así tal cual y, Voy para Dios allá. mío. Entonces, es importante entender que esto es tan maravilloso que se plantea toda pero me queda a mí la interpretación. Si yo te pregunto, tú me dices la pasé divino. He ahí el orgasmo, el asunto del concepto de orgasmo, es la interpretación que tengo yo de esto que es puramente físico. Y pongo lo del ataque de pánico y pongo lo del ACV y nos reímos, pero esto también tiene una lectura de hace muchos siglos. Los franceses hablan de la pequeña muerte, por ejemplo, porque si hay algo que acompaña al orgasmo, digamos, si te lo puedo pintar, es que arranca a aumentar la tensión sexual en todo tu cuerpo. Ojalá la mayor parte de tu cuerpo conecte con este subidón de energía y una vez que llegas al punto máximo de energía, tú sientes el alivio, tú sientes que tu cuerpo queda descargado, tú sientes Sí. placer, bienestar. Fíjense que me voy hacia abajo y más bien en el caso femenino debería invitarlas a ir adentro, porque todo esto nosotros lo vamos a sentir es hacia adentro. No es una explosión como nos contaron los fuegos artificiales. Eso habla más bien como de la idea de la eyaculación. En el caso de las mujeres es una caja de resonancia que se activa y se expande, que es el útero. Lo aprendí el año pasado, que es el que va a dar como toda esta ola de beneficios cuando lo planteaban a lo largo de mi cuerpo. Entonces, mira tú, qué bonito. A ver, tiene Ok, sentido. Si te pones a pensar en las sensaciones y eso, es como una vibración así ya y después como que se fíjate, es relaja lo que todo. ChatGPT decía aquí, contracciones musculares involuntarias. Y ahí viene la resonancia, en esas contracciones que uno siente de los músculos. Y es verdad que también en función de cuál sea, también se van a contraer y van a sentirse en diferentes lugares. Pero por eso quería Sí, hacerte la pregunta de qué es un orgasmo, porque así la que nos oye sepa que además no todos se sienten igual de la misma manera y en el mismo lugar, y teniendo el concepto creo que queda un poco más claro. Entonces teníamos, exacto. Porque además, perdona, podemos ser, o sea, en términos de libro, de literatura, de nuestro cuerpo y diseño, nosotras, de nuevo, y no tiene toda lógica, si somos el único cuerpo humano que tiene este órgano, que es el clítoris, que esto es un dibujito, no lo representa el de todas, pero tiene más o menos esta forma, em, por supuesto que entonces nos quedaría súper claro que nosotras tengamos la capacidad multiorgásmica. Y voy para allá. Esto que tocas decir es interesantísimo. Cuando hablo de este pico de placer y este reconocimiento de que esto me gustó, esto puede ser así, varios al mismo tiempo, pero no tenemos la capacidad como de diferenciar uno del otro y vivirlo como un todo. A veces algunas tenemos este movimiento y digo, tuve 3, tuve 4, sí, porque hay como buenos picos espaciados entre cada uno de ellos. Hay uno solo y me fue bien. Yo le decía a las mujeres en sexo con 5, es decir, orgasmo, orgasmo y siempre se agradece. Chiquito, grande, poco, junto, por donde venga, ¿no? Eso también es interesante. Entonces, pero esto que me están planteando ahora es importante comenzar a ampliar esta capacidad porque, de nuevo,
Entonces ahora comenzamos a entender que siempre fuimos como de afuera hacia adentro. Vimos la vulva, aquí en Vulva Mía ella lo describe, cualquier cantidad de zonas susceptibles al placer solamente en la parte externa. Luego cuando te metes un poco más hacia adentro y comienzas a explorar y a leer y aprender acerca del clítoris, te das cuenta que nunca fue un punto, como en algún momento se vendió, como el capuchón afuera o hacia adentro el punto G, nunca fue un punto que se nos perdía, es toda una geografía, es toda una estructura que se expande hasta la entrepierna. Sí, aquí vemos el capuchón, pero hacia abajo hay unas patas preciosas que acompañan, son como las guardianas de la entrada de la vagina. Entonces, bueno, pero luego te vas hacia adentro y reconocemos en todo el canal de la vagina toda una serie de sensaciones que se pueden activar a lo largo de este recorrido y arriba nos espera el señor útero matriz, donde la lectura nos dice desde hace siglos, pariremos con placer significa que es tan poderoso y dispuesto al placer el útero que inclusive un acto que nos resulta rarísimo imaginarlo orgásmico puede ser lo que es el parto. Entonces, no solamente el parto puede ser orgásmico, a propósito del funcionamiento, caja de resonancia y este movimiento involuntario de los músculos, etcétera, etcétera, sino que por supuesto una vez se activa cuello de útero también da orgasmo y hacia adentro esto se expande. Entonces, lo que tenemos es el cuerpo llenito de terminaciones nerviosas susceptibles al placer, siempre y cuando se estimulen de la manera adecuada para mí. Y ahí la clave. Aquí, más que buscar la zona, yo tengo que descubrir cómo es que a mí me gusta ser estimulada, cómo es que mi cuerpo recibe mejor la estimulación para llegar a este pico de placer. ¿Y qué podemos hacer? Porque eso está interesante. ¿Cuáles Qué bueno. pueden ser unas prácticas, digamos, que funcionen? Es que es un poco ambiguo porque es que no, lo que te puede funcionar a ti, a mí Hay no. que explorar. Pero siempre hay prácticas que sí pueden ser, digamos que el detonante para tú descubrir si te gusta algo o no. Me encanta la pregunta y me encanta la reflexión. Me encanta, porque entonces yo puedo ir a preguntar y que me den tips, pero los consumo con crítica, ¿sabes? No me voy a poner porque lo que reconozco en muchas mujeres y lo comprendo. Ante la angustia y el vacío de información, cualquier cosa que me digas para mí es como el salvavidas y me agarro Claro. de eso. Entonces se han hecho, por ejemplo, muy famosos ciertos juguetes sexuales, como la garantía del orgasmo o ciertas prácticas sexuales. Y mira, sí, pero si no te funciona, tranquila, te lo juro, tranquila. O sea, todo va a estar bien. Por ahí no es. O sea, por ahí no es que le gusta a tu cuerpo. Lo primero que, a ver, la invitación es como dijeron ahorita, es ambigua, pero quiero que lo vean como un proceso y esto no es de la noche a la mañana. Y en ese sentido, cualquier cosa que vayas probando, lo único que quiero que vayas reconociendo es si te gusta a ti realmente, si probando este tip, este juguete, esta idea, esta técnica, te sientes cómoda y segura. Ese es el camino. Todo lo que te permitas probar, todo lo que te permitas comprar y escuchar, interesante que te mantengas en un camino de exploración cómodo y seguro, porque eso va a aumentar la apertura, y cuando hablo de apertura es mental, es emocional, es genital, para ampliar la estimulación. Y por otro lado, yo sé que nos cuesta mucho validar que, no, vale, esto no sirve, pero no porque mi cuerpo esté mal, porque no me sirve a mí. Pararse en esto a nosotras nos cuesta mucho. Siempre decimos, mi cuerpo está mal. Soy yo la que. Permítete dudar de todo, hasta del aparato más famoso, ¿no? Hay algunas cosas que podemos intervenir. La mayoría de nosotras, además de que no nos contaron qué hacer y cómo hacerlo para llegar a nuestro placer, la mayoría de experiencias acumuladas tiene que ver con la escena sexual compartida en pareja. Ojo con esto. Y no somos cuatro locas, es que nos dijeron que así tenía que pasar. O sea que usted no podía estar dedicada a esto en cualquier otro momento, ni con nadie más, mucho menos sola, sino en presencia de la pareja. Y ahí tenemos un escenario muy específico y muy cargado de tensión. Número uno, tenemos público y me puedo sentir un poco más tímida, con pena, con pudor, con vergüenza, porque hay público en la sala. Y quizás no me permito explorar
tanto y mejor. Segundo elemento que me han comentado en esta escena, como la única escena para probar con mi cuerpo, cuando les dije en algún momento en el otro episodio que la energía sexual era energía de vida, y cuando yo te digo que con lo del orgasmo lo que vamos a vivir es como una gran orquesta en el cuerpo, que vamos a activar toda esta energía sexual y luego se va a disolver y me va a bañar en beneficio, cuando esto comienzo a activarlo con otro, esta energía yo la tengo que compartir. Entonces no resulta el 100% de beneficio para mí, porque tendría que ser con el otro, y un poquito tú y un poquito yo. Entonces, una de las primeras cosas que pudiéramos comenzar a hacer para agregar nuevas experiencias y agregar nuevas formas de estimulación es sesiones en solitario, porque en las sesiones en solitario yo soy la protagonista. Yo no le tengo que pedir nada a nadie, ni siquiera tengo que levantar la voz, que esto para muchas mujeres es un dilema. Claro. Hablarle al otro, pedirle al otro, ¿no? Yo ni siquiera tengo que levantar la voz. Es diálogo interno, es permiso. Es que cuando yo las pongo a pensar en el escenario solitario, ellas eligen unas horas del día interesantísimas, que no son las que regularmente utilizan para la escena compartida. Entonces hay una cantidad, es como una escena hecha a mi medida. Y en esa medida voy a mi ritmo y toco cosas que quizás no había tocado porque no me había puesto a pensar en esto. Y mi cuerpo me va dando una señal que con tanto ruido en la escena compartida a mí se me había escapado. Entonces yo voy como siguiendo un recorrido. Lo bonito de esto es que primero siempre estuvo disponible. Lo dijeron ustedes hace rato por allí y lo voy a decir claramente. De manera lógica, nosotros teníamos que haber comenzado por allí. Primero tuve que haber tenido escenas privadas, yo, para conocerme, para descubrirme y luego invito al otro y comparto con el otro esta información. O sea, esto tuvo que haber sido como Como pateamos, hacen los adolescentes hombres, porque por ejemplo. en donde no se sabe que los adolescentes masculinos hacen eso. Y antes de Claro. estar con una mujer, pasaron por ahí. Porque, o De acuerdo. sea, hay bullying, hay de todo en torno a ese tema, pero pasa. ¿Y nosotras? ¿Cuándo pasamos? No pasamos y si pasamos, pasamos con mucha vergüenza. Y es el secreto mejor guardado de cualquier cantidad de mujeres y señoras de casa que todavía lo tienen aquí y no se sienten cómodas contando que ellas también exploran y que ellas también se regalan ratos en solitario, ¿no? Además hay algo que eso, y ojo, los varones lo hacen porque siguen contando con sistemas de apoyo que les permiten y les validan esta escena. Esa es la diferencia entre unas y otras, porque ambos grupos sienten el impulso, sienten el deseo, ¿sabes? Ese puede ser igual de valioso, solo que unos cuentan con el sistema de apoyo y las otras no. Y una vez que nosotras entramos en la esfera de lo sexual pensando que lo permitido, lo esperado, lo deseado, lo bueno, lo bien visto, es que siempre sea en compañía de mi pareja, si estoy en pareja, imaginarme los momentos en solitario les cuesta a más de una. Porque inclusive me han llegado a decir que la pasan tan bien que sienten que como están siendo infieles. O sea, como una cosa de esto, Tanto. sí, porque es como estoy disfrutando y no es con él o a partir de él. Imagínate tú, Sí, es lo, como que lo, si el placer tuviera que ser para él. y con él y por él. Respirar esta idea y salir de cuando yo siempre les digo, somos seres interdependientes, es decir, soy yo, es él y de repente nos unimos un rato, ¿no? Y hay un espacio compartido, pero yo no dejo de ser yo y de beneficiarme porque además aquellas mujeres que quieren explorar y logran ganar este terreno, luego llevan toda esta información al espacio con el otro, es que es así. Mira, ven y te cuento, descubrí esto, sabes que es por este ladito, o sea, pero además no sale de sale de mí. O sea, yo lo digo con propiedad y con seguridad porque yo lo descubrí. Entonces yo se lo Sí, puedo, amor, pero eso puede traer, porque ahora estabas hablando y yo pensaba, primero tienes que tener mucha confianza y apoyo con tu pareja, porque además, imagínate que tú llegas y dices, ay, descubrí tal cosa y lo descubriste, ¿y con quién? Porque, ¿y con quién? ¿Y qué estuviste haciendo? Y sabes, eso
puede pasar eso. Y entonces los problemas, Pero entonces los problemas, me encanta, es verdad, yo sé, yo lo sé, yo lo he vivido, lo he acompañado, pero ¿sabes qué? Los problemas los empezamos a ubicar en otro, no es tu cuerpo que está roto, no eres tú que naciste claro, incompleta. O sea, yo sé que hay problemas y por supuesto que hay problemas y la voy a acompañar y la voy a estar ahí apoyando. Yo estoy ahí bancando, como dicen los argentinos. Yo no te voy a dejar sola, pero yo necesito que esta mujer, porque por más que yo le explique, por más que un libro, por más que un podcast, por más que ella tiene que vivir la experiencia de mi cuerpo es capaz de esto. Hasta que ella no tiene ese clic que es personalísimo, no se lo cree, no claro. se lo cree. Por poner otro ejemplo que viene bastante bien, el tema de la lactancia, por ejemplo. No sabemos por dónde, no sabemos cómo. Bueno, yo me enteré a los 40 años que somos mamíferos porque tenemos mama y tenemos mama para alimentar a la cría. 40 años con el muchacho aquí pegado, sin el agarre, o sea, en toda la... Y yo, pero, ¿qué es esto? Y ojo, y mi lactancia, como siempre le digo, fue un fracaso, o sea, de las cosas que me quedan pendientes para todas las generaciones y todas las vidas que yo voy a tener, ¿no? Pero hasta que yo no tuve por lo menos una escena en donde yo sentí que se pegó y salió la leche y yo dije, wow, claro que estamos hechas para, mira esta vaina, o sea, pero por más que hubiese visto el Esa es su videíto, función principal. imagínate tú, y yo a los 40 años me enteré de eso. Cuando a mí me lo dijeron, yo me quedé así, yo, ¿perdona? Porque mi querida Erika de Prolactancia, somos mamíferos y tenemos mama, y esa mama es para, y yo así, yo, ¿perdona? Plin, 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 porque, y es verdad, es decir, ¿qué nos enseñan? Que las mujeres en principio no tenemos nada, somos planas como los varones, llega el desarrollo, aparecen estos bultos y de inmediato lo que ocurre es la erotización de la zona. ¿Cuándo te explicaron que la función principal de esta zona era alimentación? ¿No? De inmediato Nunca, entramos en el tema nunca le brasier. explicaron. Nunca. Entonces tratas de agarrar esta cosa corriendo con el muchacho hambriento. ¡Ah! ¿Sabes? De nuevo, lo que quiero decir con esto es que yo sé que pueden venir nuevos retos, porque no le voy a decir que todo es, si todo es problemático, a partir de esta conversación, ahí vuelvo a la variable que les dije. Muchas de estas mujeres no tienen ningún problema físico y en los problemas emocionales tienen que ver con ese vínculo, que como tú me planteas, no me da seguridad, no me da confianza, pero ni para moverme, ni para salirme del guión, ni para subir la pierna, ¿sabes? Y ahí comenzamos a ver, caramba, primero no es tu cuerpo mira, funcionó, lo sentiste, vámonos. Y lo sentiste, esto se lo quiero regalar a las mujeres que lo sienten como por una vía y luego se quedan como, amor, es que yo solamente llego al orgasmo subiendo la pierna, picando el ojo, entonces se quedan como ancladas a una cosa. No, 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 mi amor, esa fue una vía, pero tu cuerpo siente placer y va a seguir sintiéndolo de diferentes maneras, créeme, no es solamente a través de ese. Entiendo que se queden como dependientes de ese estímulo porque finalmente lo logran, pero vámonos, muévanse, muévanse, vamos a salir de ahí, o sea, esa es una de tantas, ¿no? Y vamos llenando como un álbum de barajitas, pero, pero ahí, o sea, pero tenemos que llegar a esas conversaciones difíciles, Es que acompañadas. mira, yo me pongo a pensar ahora mi esposo, él siempre dice, no sé si es algo latino o algo, él es muy, mira, ya Meli se está riendo, pero No, es él que es el muy esposo cómico, de Jess, amor, te lo tenemos que dar un episodio. Para que tú hables con él. es un personaje. Lo más. Él dice que es hombre jamás renuncia a la masturbación, no importa si está casado. De acuerdo, ¿Verdad que me Si cuñi? tú- acuerdo, No de importa, acuerdo. no importa si tú estás casado o no. Yo no es que tú tengas que decir, mira, voy a hacer esto, pero es normal y lo ha dicho siempre. Y así es muy gracioso. Pero Y es lo mismo que uno. Lo que pasa es que uno funciona un poco diferente, lo que uno no lo dice. Y además nosotras sentimos, porque nunca nos perteneció, entonces yo no estoy renunciando a nada, porque eso nunca existió en mi vida. Pero me encanta la frase que él usa, o sea, me encanta la frase que él usa de nunca renuncia, es esto. ¿Por qué tengo yo que limitarme, que dejar un lado esto que para mí es importante a propósito de ahora que estamos en pareja? Es decir, yo agrego otra escena, yo solo me gestiono, yo sola me gestiono, pero qué divertido, qué gozoso, he aquí para mí una relación de pareja está hecha para el disfrute.
Entonces yo vengo a compartir contigo y porque lo que sí quiero rescatar es que son escenas distintas, no compiten, no excluyen, no son excluyentes, es decir, son escenas diferentes para conectarnos con lo erótico, lo individual y lo compartido. Pero él cuando lo rescata me encanta como, o sea, yo no voy a renunciar a esto, o sea, cuando yo hablo de la palabra renuncia es que es algo que siento mío, es algo que yo voy a, soy guardián de esto y está bien. Y ahora te voy a decir algo, yo espero que Jess, y no lo vamos a poner aquí en este dilema, sea de las que se ría de esto y lo deje. Porque lo que pasa es que muchas parejas, sobre todo hetero, como yo no he tenido esto y como a mí me dijeron que esto era malo y como ahora estamos juntos, yo no te permito y te persigo y te toco la puerta y te reclamo y te critico que estés haciendo esto solo cuando yo estoy aquí, ¿qué te pasa? Que no. Entonces he escuchado también. Mi relación es muy, muy saludable, te lo puedo Me asegurar. encanta, exacto. Buenísimo que ese hombre se dé cuenta que tú eres madura, mi amor, vaya y venga cuando usted quiera, porque Si es un problema, en esta pareja de ese es, tipo no hay. pero es eso, también he visto, así como mujeres también entraron en el vínculo y renunciaron a esto porque el otro se siente afectado, porque igual le pasa a muchos hombres, por ejemplo, eso ha sido tema de varios espacios de la terapia de pareja. Entonces, de nuevo, es reconocer este momento y esta relación que yo sigo cultivando, que yo sigo explorando. En el caso de nosotras, por ejemplo, es tan útil esta cosa individual que las mujeres, sobre todo las que no tienen método anticonceptivo hormonal, reconocen que a lo largo del ciclo su cuerpo demanda diferentes tipos de interacción. Están las que, el clásico, me subo por las paredes, o sea, esta como urgencia de ser penetrada, y si es tu forma de placer, ¿no? Sexual, esta buscar a la pareja, pero eso pueden ser algunos días que uno curse como con esa pulsión, con ese deseo, ¿no? Y hay otros en donde prefiero más bien un bañito, una caricia, una cosa como más sutil, como más suave, y así, si yo me permito estos espacios individuales que tienen que ver con mi ritmo, con mi ciclo, pero lo voy satisfaciendo a la hora de conectar con el otro. Tengo información de cada, puedo participar proactivamente en la escena y decir, hoy me provoca tal cosa, que ando como con estos días, es que quiero aquello. Es decir, es que para mí no es más que beneficio, pero comprendo las limitaciones que hay y lo mucho que cuesta adueñarse de este espacio. Okey, pero amor, por ejemplo, y si entonces ahora te permitiste esos espacios tú sola y te satisfaciste tú sola, ¿te van a quedar ganas después para tener relaciones sexuales con tu pareja? Me encanta esa pregunta, me la hacen mucho. Y yo dije: "¿Pero qué te asusta?". Y pero, ¿por qué te asusta? O sea, a ver, o sea, descubriste que te gusta el sabor a cacao 70%, ¿vas a dejar de comerte el cacao de leche? No, no creo. O sea, te gusta este 70% y también te gusta el de leche. La cosa de esto tiene que ver con, y me río y te voy a responder, y te voy a decir otra cosa que me han dicho en relación a los juguetes sexuales, sobre todo, ¿no? Esta idea, que es válida y que la he escuchado muchas veces, es un asunto de cómo hemos concebido la escena erótica. La mayoría de nosotros, y esto avalado por ciencias, gente, esto es poderoso, reconoce la escena erótica como una escena de dos, generalmente con fin reproductivo, por cierto, y penecentrista. Ojo con esto. La mayoría de nosotras, sobre todo la que comparte con varones, va a estar pendiente y la mayoría tiene por ahí el registro de que nuestras escenas eróticas comienzan cuando este pene está en erección. Es como, ay, vamos. Y la escena se acaba cuando el pene entra en estado de reposo. Eyacula y se relaja. También una escena que ha mantenido a muchísimas mujeres viviendo dificultades para el orgasmo, porque quizás este tiempo de este señor protagonista, a través de los siglos, no me permite quedarme un rato más o disfrutar de una manera diferente a la estimulación que él quiere y necesita, y por eso yo me he visto limitada en la experiencia del orgasmo. Entonces, esta cosa de esta culpa, de esta vergüenza, de este cómo lo digo, ahora me gusta esto sola y qué voy a hacer yo con con este hombre. La verdad es que esto, si el vínculo está bien y si el vínculo es sólido, yo me voy a llevar la información que vaya recopilando para nutrir nuestra escena compartida.
O sea, yo voy a llevar input a la escena y tú vas a salir beneficiado. Porque la verdad Ok. también es que el compañero sabe que en la medida que la mujer esté más activa, más involucrada en la escena y aporte información, movimiento, idea, va a ser más gozoso para ambos. Es inclusive un beneficio para él. Y ahora te voy a responder como me lo preguntaban con el juguete. Cuando daban con el juguete, que las Mm, llevaba a unas zonas y a unos niveles que, mira, ni queriendo el hombre, y me río porque es verdad, esos juguetes están hechos con pura tecnología, o sea, eso no es el cuerpo, eso está diseñado perfectamente para llevarte a otros picos de placer. es una Inclusive en inyección. Eso, claro, discúlpame, eso es como una inyección que va directo a la médula y te hace así de 0 a 100 el Ferrari. Pon primera y pisa y dale, y se fue completo. exactamente. Eso está diseñado para que sea así de efectivo, así de bueno. Pero inclusive mujeres con las que he conversado que han descubierto estos aliados no sustituyen, no sustituyen el juguete por la pareja porque para nosotras, y aquí voy a otro aspecto importantísimo que también va a nutrir mi experiencia orgásmica, que es la variable emocional. Así descubras el juguete Ferrari que te lleve a los niveles insospechados pero tú vas a preferir a nosotras, esto es lo que he escuchado con las mujeres, prefieres a la pareja, prefieres a este compañero, prefieres este cuerpo entero, El ¿me contacto explico? físico. El contacto físico, El emocional, calor. el calor y además nos vamos Claro, de y las manos que te abrazan. exactamente, el que me acompaña, con el que estoy criando, con el que tengo esta casa, con el que tengo este proyecto, o sea, porque es una cosa mucho más completa y como completa quiero decir, nos atraviesa más la experiencia con esto que con el objeto. Entonces, de nuevo, ni bueno ni malo, y estoy hablando de Algo la más. generalidad, pero en términos generales lo que apuntan las estadísticas es que las mujeres no sustituyen uno con el otro porque para nosotros las variables emocionales a la hora del acto sexual son importantes y no puedes establecer vínculo emocional con el juguete. Y hablando, es decir, ¿por qué es que hay más mujeres que tienen orgasmos con el clítoris que con la vagina? ¿Por qué hay tantas? Porque sí, he hablado con un montón de mujeres y que de alguna manera, ya sea solas o acompañadas, logran con el clítoris, pero no con la penetración. ¿Qué pasa ahí? ¿Es más difícil? Es perfecto, es el diseño, es que nada está mal. Te quiero mostrar algo a ver si lo descubro aquí, pero no sé cuál sería. Es el diseño y nada está mal. Lo malo es que nos cuestionemos el diseño. Lo malo es que nos confunda esto. ¿Y por qué nos confunde? Porque nos dijeron que tenía que ser a través de la vagina y a través de la penetración de pene con vagina. Eso es lo que nos confunde. Que nos dieron una regla, nos pusieron un dictamen. Y cuando yo siento que no cumplo con el dictamen, entonces me cuestiono. Les dije, por diseño, este órgano, o sea, ¿por qué la mayoría de mujeres sienten el clítoris? Bueno, se ha descrito y hasta el año 1998 se vio la forma entera. 1998, gente. Eso fue ayer. Se vio la forma entera. Estábamos confundidos buscando un puntico. Yo le decía a las mujeres cuando estaba escribiendo el libro, es un puntico arriba, esta es la entrada de la vagina, entonces tenemos un puntico aquí afuera. Cuando estábamos buscando el puntico, profesionales y gente común, estábamos buscando el puntico, yo les decía en aquel momento, se puede inclusive a través de la penetración en vagina impactar este puntico cambiando el ángulo de penetración, de repente no es el ángulo, sino la profundidad, porque no es este movimiento el que va a impactar mejor el puntico, sino la penetración profunda de pelvis contra pelvis, que pueda rozar la zona, es decir, se podía lograr, pero de nuevo era cambiar el esquema del varón. Decirle muévete diferente, era penetra, y ahí nos ponemos todas ansiosas porque no sabemos cómo, ¿no? Y porque creemos que le estamos robando una vaina muy buena, que es verdad, pero yo también la quiero para mí. Entonces era un puntico en aquel momento. 1998, por primera vez, una neuróloga, creo que es australiana, dice, "¿Pero ¿por qué no ponemos este ser de el clítoris? Vamos a ponerle un MRI, vamos a ver qué sale. Hemos puesto MRI para todos lados, ¿por qué no lo ponemos aquí?" Y salió una forma que dijimos,
¿de qué me estás hablando? No era un punto, era literalmente una estructura. Estamos aquí en este punto. Pues este no era un punto. Mira todo lo que nos estábamos perdiendo hacia abajo, unas patas preciosas. Esto sería la entrada de la vagina. Entonces, cuando te das cuenta que está allí, que todas sus terminaciones nerviosas son susceptibles al placer, que son inclusive más terminaciones nerviosas que las que tiene el pene, y que además está como un guardián de toda la entrada de la vagina, ahí es cuando comenzamos a entender que nunca fue clítoris o vagina, es un todo. Es una sensación que involucra, cuando bien se estimula, toda la zona. Y el clítoris siempre estará presente, digo, por estructura, por sensibilidad, porque va a acompañar, es muy raro dejarlo por fuera, forma parte de la estimulación. Y que además, ya esto más hacia adentro y hacia la fisiología, que cuando se activa, manda también mensajes a otras zonas del genital y esto se va poniendo interesante, o sea, lo que aporta es beneficio. Entonces, es ahí lo extraño, ¿no? ¿Cómo lo critican? Esto es interesante con el clítoris, por ejemplo, y con el placer femenino. Es una estructura que a través de los siglos ha entrado y salido de la historia de una forma rarísima. Él desaparece de los libros, por ahí vuelve a aparecer como un siglo después. Estamos en el momento en el que existe, gente. Saquen copias, hagan screenshot, Aprovechen porque ahora. aprovechen ahora porque de repente lo vuelven a deshacer. Él entra y sale, es rarísimo. Entra y sale de la historia. Rarísimo, es rarísimo. Hablando un poco sobre este espacio interior, la pregunta que nos hacemos todas en algún momento de la vida, ¿el Ay, tamaño ¿cuál es? importa? El tamaño del amor. El tamaño del ¿y cuál El tamaño? tamaño del pene Yo sé, importa yo sé. para Exacto, el el beneficio tamaño de del pene. nosotros. Voy. Fíjense algo, va a importar y les voy a decir por qué va a importar. ¿Se acuerdan cuando les dije que el orgasmo era una interpretación que tenía yo de una serie de asuntos? Lo mismo pasa con el tamaño. Va a importar, pero es más que el número, tiene que ver con la interpretación, con el mundo subjetivo. Es decir, ponemos 10 centímetros, medimos y yo les muestro 10 centímetros y hacemos una encuesta y de repente para cada una de nosotras estos 10 centímetros representa algo completamente diferente. Estará la que lo ve y Claro. dice, buenísimo, estará la que lo ve y dice, nada que ver, y estará la que lo ve y dice, chica, como para probar, porque no sabría yo, ¿no? Entonces, es un número, y por cierto, a los hombres y a las mujeres que están interesados en esto, tanto importa el número que no es un solo número. Este número lo vamos a tomar en longitud, nos va a dar una información que para muchas y muchos es importante, pero ¿sabes cuál es el número que a nosotras realmente sí nos reporta objetivamente un me gusta, no me gusta, pero así? La circunferencia, el El ancho, grosor. el grosor, más que el largo. Porque Interesante. el grosor, y por supuesto en estado de reposo y en estado de erección, me va a ofrecer un masaje mucho más completo en todas las paredes en este caso de la vagina, versus que si llega más largo, entonces la sensación, un poco el movimiento, el ejercicio que tiene que hacer mi vagina para arropar y acoplar a este pene va a ser más exigente si es más delgado que si es más grueso. Y si es muy Mm. grueso y muy poco, es subjetivo, son cualitativos, no es cuantitativo. Algunas lo van a sentir más o menos cómodas. Ahora, tanto importa el número que todos estos números que te he dicho y te voy a dar otro número. No, Yo les el digo, número, espérate, amor, espérate. Es el ah, número de la vagina, porque la vagina también es diferente. por ejemplo. Pero la vagina y el pene, es verdad, aquí hay un número objetivo, lo medimos. En la vagina también hay un número objetivo y lo medimos. Ahora, ¿sabes qué es precioso? Que ¿Qué? ambos, cuando se juntan y se acoplan, se acomodan, se reciben, se abrazan. Esto es belleza, esto es poesía, gente. Esto es poesía. Entonces, mi número es un número y el de él es otro número, pero podemos juntos transformar esta matemática, porque la puedo hacer a voluntad un poco más estrecha, porque él puede moverse de una manera distinta, intencionada para, si es delgado, abrazar y estimular todas las partes de mí. Entonces, estos números, de nuevo, no son sentencias. Si quieren medir, midan y un poco comprendan cuál sería el rango de número que a ustedes les gusta. Y otra cosa,
este número también va a ser tan subjetivo y tan útil o inútil o excitante y para nada placentero cuando, por ejemplo, imaginemos los típicos y tradicionales 15 centímetros. Imaginemos el 15 centímetros. Ahora imagínate 15 centímetros para estimulación oral. ¿Qué opinas de los 15 centímetros? Ahora vamos a poner esos mismos 15 centímetros en estimulación anal. ¿Qué opinas de esos 15 centímetros? Ahora vamos a ponerlos en vagina. ¿Qué opinas y qué sensación te da? Entonces, existirá para cada una de nosotras un tamaño más simpático que otro y ahí vamos de alguna manera explorando que no es un único número el que nos resulta satisfactorio. Sí, claro, Entonces, es un ¿cuál es el todo. número más importante? El que nos Exacto, sirve a pero nosotros. claro. Hay que Y en el probar. caso, hay que probar. Y en el caso de que estemos en una relación monógama, mira, de toda la vida, yo no tengo cómo probar amor, o sea, ¿de qué me estás hablando? Recordemos que tenemos la oportunidad de disfrutar, que eso es otra cosa que desperdiciamos, la posibilidad de disfrutar los diferentes tamaños y grosores, por ejemplo, en el caso del pene, que podemos disfrutar con la pareja que tengo. Siempre estamos acostumbrados a iniciar cuando ya el pene está al máximo de erección, pero ahí hay un recorrido que es interesantísimo cuando pueden compartirlo juntos y aprovecharlo juntos. Erecciones parciales, comenzar a tener toda la sensación de las erecciones, o sea, y que por ejemplo dentro de la vagina él vaya creciendo y tomando el tamaño. O sea, hay un mundo de sensaciones, una cantidad de números que nos hemos estado saltando porque es muy mecánico el guión que hemos aprendido. El pene se erecta y una vez que esté erecto, entonces es que él se atreve a penetrar o a jugar o lo presenta ya de una sola dimensión. Cuando cambia la dimensión, se desaparece, se acaba, listo, ya. Entonces, de nuevo, ahí tenemos la oportunidad con tu pareja, esta de toda tu vida, de probar los diferentes números. Amor, yo escuché a una mujer una vez decir eh, que el tamaño importaba, es decir, el tamaño del pene importaba, porque cuando el pene introduce, es decir, cuando el hombre introduce el pene en la vagina, le da al cuello del útero. Y ese golpe no, pero no, ese Es un tocar del golpe, cuello del es un útero golpe. provocaba el orgasmo vaginal. Es así y se ha investigado desde hace siglos el orgasmo cérvico uterino. Y fíjate que Ok. cuando esto se comenzó a investigar, no era a propósito de la práctica sexual, era a propósito del parto. Mira usted por dónde. Entonces, efectivamente es una zona y ahora lo pongo así para hacerlo como más pequeñito, ¿no? Es decir, Sí, está vale. el canal y al final del canal entonces tenemos el cuello del útero, que sería como este techo donde el pene puede impactar y puede rozar. Lo que tú acabas de decir, Meili, es precioso. Generalmente lo que recibimos es un golpe y es un golpe que resta comodidad. Primero porque me vienes golpeando desde afuera y el impacto es durísimo, inclusive llega a ser como una embestida de toro tan profunda que puedo perder hasta el punto de equilibrio, ¿no? Pero si pasa que acoplamos bien y que este pene puede llegar a rozar de una manera mucho más simpática, amable, puede despertar una serie de sensaciones placenteras porque esto se ha descrito. Y entonces no solamente responde a esta zona del útero, sino que esta sensación se expande hacia adentro, hacia la gran caja resonadora, hacia esta estructura que es mucho más grande y mucho más amplia. Entonces sí se ha descrito. Ahora, como les digo eso, que con el pene, ubicando un ángulo de penetración, sobre todo para lograr profundidad, más que movimiento, podemos llegar a tocar. Por ejemplo, caso típico, los reclamos de las parejas con el aparato cuando dejaban los hilitos muy largos. ¿Han escuchado esto? Que los hombres se quejaban porque sentían como un picor, como una molestia cuando llegaban al cuello de útero y los hilitos del DIU los pullaban Del anticonceptivo, del... del DIU, del aparato, ajá. Ujú. Entonces, los doctores lo que hacían era como cortar siempre como para que quedara hacia adentro el hilito y no molestara porque sí puede llegar y por supuesto es incomodísimo. Imagínate ahora el pene, el glande, que es la zona más sensible, ¡plin! Recibiendo este pinchazo, tic. Entonces, esto ha pasado, ¿no? Y es una escena. Ahora yo te digo, les digo algo. Yo hace 4 años, a propósito de un programa precioso que ofrece Adriana Ordóñez, ella nos invitó a tocarnos nuestro cuello de útero. Y yo lo logré, y yo no soy ninguna diosa.
Si uno puede llegar a tocarse esa zona Sí. y es delicioso. O sea, por delicioso quiero decirte, es una estimulación diferente, es una cosa que tú dices, yo no voy a decir, es el orgasmo, no, estoy hablando de placer, wow, todo esto no me lo puedo creer. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo lo hago, ya yo había pasado por la experiencia de embarazo, parto y posparto, y además en mi vida, como puede ser en el caso de muchas mujeres, había tenido tratamientos en cuello de útero, es decir, que para mí era una zona como, ¿sabes? Como cargada de emociones, y para mí fue un, hola, mucho gusto, otra vez. O sea, es, wow, qué suave, estás perfecto, estás bello, estás sano. Hola, vale. O sea, ¿cómo era que yo no te había tocado, chica? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, no? Entonces, de nuevo, interesantísimo. Y sí se siente delicioso. Y sí puede llegar a ser orgásmico, orgasmo cérvico-uterino. Se ha descrito desde hace siglos. Pero entonces, cuando tenemos orgasmo vaginal, no siempre tenemos este orgasmo cérvico-uterino. No. Es que no, bueno, tanto no sabemos diferenciar la pera de la manzana, es decir, pero me río ¿por qué? Porque es que nosotras vivimos tan complicadas con el cuerpo que a veces vamos a tomar agua y lo que tenemos es hambre. O a veces estamos comiendo lo que tenemos que ser. ¿Me explico? Así de desenchufadas estamos. Entonces, ¿cómo me van a venir a decir, no, es que yo quiero que esté en la vagina? Y ajá, mi amor, es cómo están esos cables, parece. ¿Cómo estamos conectadas con, y qué importancia tiene para ti? Porque además también quiero conectar con eso, ¿no? ¿Cuál sería para ti lo interesante, lo de reconocer que sea? Porque la verdad es que, de nuevo, es una experiencia que tendría que involucrar toda esta zona más o menos, cada uno de protagonista en un porcentaje, pero estaríamos involucrando toda la zona, sobre todo con prácticas penetrativas. Pasamos por la vulva, entramos a vagina, se estimuló y llegaste o no a cuello de útero, es decir, hay un movimiento de todo el sistema. Seguir tratando de parcelar estas zonas no nos trae ningún beneficio porque, de nuevo, está todo integrado. Vale. Las veo con cara preocupada. No, 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 no. es como tratar de quitarle la importancia de dónde viene. No importa de dónde venga si se siente bien. ¿Cómo viene? ¿Con qué viene? ¿Con quién viene? Más de la zona de mi cuerpo que responde o no. Lo vuelvo a decir, tenemos terminaciones nerviosas susceptibles al placer en toda la extensión de nuestro cuerpo. Y habrá zonas donde estas terminaciones nerviosas como que se reúnen en un grupo más grande. Y eso es lo que llamamos zonas erógenas. Pero no significa que solamente allí vas a sentir placer. Es en todo tu cuerpo, porque hay terminaciones nerviosas en todas partes. Entonces, es como ir, pero eso, que es placer, que se siente rico, que estás esperando que pase, es una ola, es un fuego artificial, es un tamboreo, o sea, es ir haciendo también como ese reconocimiento y es personalísimo. Está la que llora, está la que canta, está la que se queda muda. Hemos aprendido además, la información que nos ha llegado del orgasmo, sobre todo femenino, es sobre un performance. La mujer que gime, la mujer que se expande, o sea, como un performance, ¿no? Y realmente, si estamos pendientes de ese performance, de esa actuación, estamos restando conexión con el mundo interior, que es el que realmente se mueve y participa activamente de nuestro orgasmo. Qué bonito. Yo no estaba preocupada. Digamos que cuando le dije a varias mujeres que íbamos a hacer este episodio, la pregunta era, ¿por qué puedo con el clítoris y no con la vagina? Y yo te estaba viendo y estaba pensando y me imagino, bueno, el clítoris, digamos que tiene más conexiones, me parece que tiene más conexiones y a lo mejor por eso te permite más fácil llegar, porque además no estoy hablando solo de mujeres que experimenten solas el orgasmo del clítoris, clitórico, y después vayan con el marido al vaginal. No, no, estoy hablando de que tengan suficientemente confianza para experimentar los dos con el marido y aún así no lo logren vaginal. Por supuesto que sé que la cabeza juega un papel importantísimo porque el orgasmo empieza en la cabeza. Si tú estás pensando en la lista de tareas que tienes que hacer, querida mía, ni el mejor del mundo No, te va a poder ayudar en eso. la carga mental va a generar un efecto inversamente proporcional al placer, es decir, a mayor carga mental, que es eso que tú estás diciendo, la cabeza, menor disposición para el placer.
conecta, y yo entiendo que esto no es algo que podemos hacer voluntad, y que déjame de desenchufarme, pero es importante que sepamos el poder que tiene, porque una vez que se activa fisiológicamente, hormonalmente y cognitivamente la carga mental, el cuerpo no puede hacerse cargo de las dos cosas, o es una vaina o es la otra. Entonces, es importante que sepan que cuando hablamos del poder, del impacto de la carga mental en nuestro placer, es que esto se activa en nuestro cuerpo y comienza a generar una serie de información contraria a lo que nuestro cuerpo necesita para conectar con el placer. Y no puedo echar para atrás, no es on-off. O sea, no puedo echar para atrás. Segregas, claro, las hormonas que segregas van a ser completamente diferentes. Y ahí eso me lleva a los preliminares son necesarios. Los preliminares son necesarios porque nos ayudan a conectarnos en el momento, vivir el aquí y el ahora. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Capaz que si tenemos orgasmos clitóricos, sea más fácil después tener uno vaginal. Claro que sí, por una razón. Les voy a pasar un video, no lo conseguí ahorita para mostrarlo aquí, voy a ver si lo ubico por algún lado, porque es lo que quiero que lo lleven como en una imagen, dice más que 1000 palabras. Es decir, el tema de que el clítoris no está separado, o sea, está tan ajustado, él sería como, de alguna manera, él está bordeando toda la vagina, toda la entrada de la vagina, pero la entrada ya hacia adentro. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando estás impactando a uno, estás impactando al otro. O sea, pudiéramos verlo como, es como que yo te diga, me voy a tocar nada más las puntas del cabello. Bueno, estoy tocando también la raíz. Yo me puedo poner aquí, pero esto aquí abajo me está tocando también, me está estimulando el resto de la estructura. No verlo como dos estructuras distintas y separadas, porque además todo en la zona pélvica está junto, está muy cerquita. Por eso quizás, por ejemplo, no lo han nombrado, pero una de las cosas típicas es cuando la mujer está aumentando toda su energía sexual y me para el encuentro erótico porque cree que se va a orinar. Es decir, no es que te vas a orinar, o puede ser que salga algún tipo de rastro por ahí, por la vejiga, porque estás todo muy cerca. Y quizás no es ganas de orinar, sino que el impacto está siendo tan contundente que está activando vejiga. Y cuando la vejiga se activa y tiene algo adentro, quiere expulsarlo. Normal. Entonces, lo que Ay, te quiero decir con esto es que cuando lo seguimos viendo como dos estructuras no, son distintas, pero están tan juntas que forman un sistema. O sea, cuando estás tocando a uno, estás tocando al otro. La invitación es a que aprendamos a tocarlos a los dos amablemente, que el movimiento sea amable para envolverlos a ambos de manera coordinada. Eso por un lado. ¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Que si y si lo va a conseguir con el botoncito, el old school del botoncito, está bien. Como que me digas que lo consiguió a través del pezón. Lo que me gusta es que ya su cuerpo registró la emoción. Tú sabes que es difícil explicarle a alguien cómo siento. Es como que yo te diga, tú no has tenido un dolor de cabeza, ven y te explico. O sea, tú me puedes dar todos los signos de dolor de cabeza, pero si usted tiene un dolor de cabeza y yo le digo dolor de cabeza, usted se acuerda de su dolor de cabeza. A mí no me tienes que explicar nada. Yo tengo claridad de mi dolor de cabeza. Lo mismo pasa con el orgasmo. Entonces, si lo alcanza por primera vez estimulando el puntico, que ya sabemos que tocas punto y estás tocando la estructura entera, perfecto, porque ya vivió que su cuerpo sí está en capacidad de sentir esto. Lo que yo tengo es un montón de mujeres que dicen, esto no está en mí, yo estoy rota, mi cuerpo no trajo lo necesario para tener esto, lo estoy haciendo mal, pero más allá del hacerlo mal, lo que se cuestionan es la composición de su cuerpo. Realmente la sensación es yo incompleta, yo no tengo eso que ellas dicen que tienen, y entonces cuando lo logra, por la vía que sea, valioso, porque de ahí nos vamos a agarrar. Si ya el cuerpo lo registró, ya sabemos que podemos. Ahora vamos a buscar las diferentes alternativas. Vamos. Y empezamos a amor, consumir todo lo que usted quiera consumir. hablaste de la vejiga y me recordaste a 50 sombras de Grey, que yo no sé si tú te acuerdas la escena en la A que ver. ella quiere orinar y él le dice, no, no orines, vamos a hacerlo así porque supuestamente hay más placer. Entonces, bueno, sí, yo soy fanática de 50 sombras de Grey. En serio, yo soy la antítesis, pero está bien que estemos juntas entonces. Ajá, ajá, ajá. Dime, dime por qué te Y entonces, encantó. esto es verdad, es decir, puede aumentar el placer tener la vejiga llena de orines, que es lo que él transmite en esa escena, Claro, de nuevo, ¿placer para quién? para ella. No, A no, él lo estamos hablando de vende, placer para sí, ella, sí. para ella.
A Christian me lo venden como, ay, el que regala ay, Dios mío, Christian, ay, qué aliado Christian, ok. Pero No, no, cuando yo él no lo dice veo eso, así. y es en términos fisiológicos cierto, de nuevo, puede ser que by the book esto sea cierto, y es verdad, tiene sentido. Se inflama la vejiga y se hace todo como mucho más, digamos, ocupa Estrecho. más espacio, y en la medida que ocupa más espacio, genera más información al resto de los órganos, ¿no? Esto por un lado. Pero si esta mujer a la que le hacen esta invitación, que es un aspecto a explorar, no se siente cómoda con la posibilidad de orinarse en la escena, porque además viene de que tú sueltes y te sueltes y te abras a sentir con este pico extra de sensibilidad que, como decía Cristian, agrega la vejiga a tope, ¿no? Pero si yo estoy anticipando el momento incómodo, no me lo voy a gozar. Me explico. Mm, Y ahí la diferencia. Por ejemplo, porque de nuevo, es el caso típico, las mujeres que sienten que empezaron ta, 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 y de repente pararon porque tengo que ir a orinar. Entonces, como yo siempre les Ok. digo, vayan, orinen antes. Si sale algo, ya tú sabes que tu vejiga se descargó antes, es decir, no va a ser nada tan dramático. Entonces, ellas quizás ahí se permiten entrar en la escena. De nuevo, si tenemos clítoris arriba, luego está la vejiga también ubicadita ahí mismo y todo se siente, es que es un sistema muy junto todo. Por eso, toda esta cantidad de sensaciones asociadas al momento del orgasmo. Sigo ok. viendo a ver si consigo el video, si no se los voy a mandar y que ustedes lo pongan después por las redes sociales y se lo Sí, manden a claro, esas después. mujeres que tenían la Después idea de... nos mandas el link y lo ponemos en la descripción del episodio. ¿Mm? Tenemos que hacer un episodio Entonces, de ¿quedó algo 50 más por sombras. allí? ¿Ya Sienten que estuviste sí, 50 sombras? Sí, tú sabes pero que yo, No no, conectaste con tú él. sabes que yo no. tanto no me gustó que cuando yo escribí este libro, yo le dediqué un capítulo. Y mi capítulo se llama Las 50 sombras que oscurecieron nuestra sexualidad. O sea, yo soy la que me lo mandaron a leer a propósito de hacerme una entrevista y el primero lo leí y tenía más críticas que aporte, pero lo que sí siempre le voy a reconocer y touché para la escritora es que entusiasmó a las mujeres para hacerle espacio a lo erótico en sus vidas. Mujeres que se estaban levantando a las 4 de la mañana para leerse el libro y poder arrancar el día. Mujeres que hacían pausas a lo largo de su día para seguir metidas en una Yo me lo historia leí que de las excitaba. madrugada también. Exactamente, que las emocionaba. Entonces, en ese sentido, lo Yo no agradezco puedo. porque fue, pero lo que ya un poco planteaba y toda la movida era como para, bueno, para tomárselo con pausa, ¿no? Pero me encantó que activó, emocionó, entusiasmó, se lo leían todas en la familia, la chiquita, las grandes, eso era o sea, una cosa fenomenal. Sí, o sea, tiene su bueno, tiene su malo, mucho que explorar, muchas de las ideas interesantísimas, pero sobre todo algo que creo que la gente pasaba por alto, que era tomarse el consejo literal. Yo vi, bueno, y se vendió, en ese momento yo vendía juguetes con las reuniones de mujeres. Ustedes no se imaginan la cantidad de kits de BDSM que se vendieron porque Cristian, porque las 50 sombras. Entonces, claro, se llevaban a casa artículos que no tenían nada que ver con los miembros de la pareja, no sabían realmente cómo aprovecharlos, la historia tenía un sentido y por qué esto era importante, yo venir a aplicarlo de manera artificial venía más bien como a ponernos nerviosos, incómodos. Y después veía escenas y siempre lo dije, o sea, hombres que no sé, ni te apretan duro, ni te abrazan duro, y entonces ven y agarra el látigo. Mi amor, si ese hombre ni siquiera te abraza duro, ¿qué vas a estar agarrando un látigo? ¿Qué vas a estar agarrando una esposa? Entonces, ¿sabes? Era como un imponer ortopédicamente porque esto nos va a gustar. Puede que sí, puede que Yo no. no me leí los libros, yo vi la película, la primera, y yo Ah, dije: No, no, Esto pero no es la para pel mí". Pero, a ver, tampoco es que sea no es algo que a mí me incite a leer. sí, sí. Yo sí he leído cosas eróticas, de hecho, he leído son como revistas eróticas, pero es que no sé, ya porque sé que voy a leer eso, pero no me incita, no es una lectura que me interesa ese libro en específico. Sí, sí, y está bien reconocerlo. Es decir, nada es para todo el mundo. Por eso no podemos generalizar ningún estímulo erótico, ninguno.
Para algunas sí, para otras no, y otras ni pendiente. Lo importante es que yo voy, exploro, escucho, pruebo, cambio el guión, tengo otra referencia y sigo, Ujú, sigo con mi vida. totalmente. Amor, yo creo que ya en aras de ir cerrando, Ujú. yo creo que deberíamos tocar el tema de tener orgasmos estando embarazadas. Yo sé que no afecta al bebé, pero se puede, todo bien, se pueden tener, mejor no. Yo creo que podríamos hablar sobre ese tema y un poquito también del posparto con respecto al tema del orgasmo. Buenísimo. Todo esto que me estás nombrando son experiencias sexuales también. Por sexuales no quiero decir sexualmente explícita o de la escena Perfecto, sexual. Todo esto es muy sexual. Gestación, embarazo, parto, posparto, lactancia, son escenas y desde lo concreto, porque involucran nuestro cuerpo, que no es que deja de ser lo que fue, siguen las mismas terminaciones nerviosas allí disponibles, trabajando quizás en función de otros aspectos, pero están allí, están presentes y si existe la disposición en el terreno del embarazo de tener encuentros sexuales, pues estaría como nunca las zonas erógenas vascularizadas, activas y con un cóctel hormonal que pudiera para muchas resultar de múltiples beneficios. No es que afecte al bebé, es que los beneficios son directos para la madre y para el bebé, inclusive para el vínculo de la pareja, siempre y cuando exista esta disposición. Tienen como nunca, y siempre lo planteo, las parejas que aprovechan el cambio concreto que ofrece los embarazos, la oportunidad de ir respirando que ya no va a ser como antes, que nuestro guión sexual a partir de ahora cambia. Es decir, es concreto. Hay una circunferencia, hay un barrigón que nos pone a hablar quizás por primera vez de es por aquí, es por allá, ponme la almohada, no te tires, no sé qué, me pongo arriba. O sea, quizás antes de esa experiencia nunca se me ocurrió a mí abrir la boca, ahora sí la abro y qué bien que el otro también se pregunte cómo lo puede seguir haciendo mejor. Entonces, tienen allí la oportunidad. Esto lo digo porque a veces hay parejas en donde la mujer como que se tragó el embarazo y lo vivió solamente ella y el otro como que no se enteró que esa mujer estaba ahí embarazada y todos esos cambios como, bueno, yo la vi embarazada. No, no, ven, participe. Esto se mueve así, esto pesa, esto hay que acomodarlo. Entonces, como equipo tienen la primera oportunidad súper concreta y clara para saber que podemos intervenir el acto sexual y modificar el guión a nuestro gusto. Entonces, eso por ahí. Y de nuevo, todo estaría dispuesto si es un embarazo que va saludable, si ella se siente bien, si no hay ningún tipo de riesgo de ningún tipo para nadie, lo que va a reportar es el puro beneficio por todo por todo este beneficio del release que genera el orgasmo, esta cosa de la calma, del bienestar. Y esto se ha reportado fisiológicamente, hormonalmente, anatómicamente. De hecho, en algún punto, a algunas parejas se les sugiere para cuando ya estamos en el último trimestre o cerca de la fecha de parto, si es natural, si es vaginal, establecer este tipo de intercambios porque ya sabemos que el movimiento y la estimulación, inclusive en la eyaculación propiamente, tendrá una serie de beneficios que nos permiten dilatar, activar el cuello del útero, o sea, el movimiento en la vagina como lo tenemos acostumbrado, o sea, esto puede reportar perfectamente muchos beneficios. De nuevo, si mi resistencia es moral, religiosa o de valores, todo esto que te estoy contando no va a convencer a la pareja. Y eso Claro, también es importante que lo respeten, porque yo he tenido cosas o testimonios tan especiales, como por poner un ejemplo, no solamente que le complicaba al varón tener intimidad y tener relaciones sexuales con su pareja embarazada, sino que fue mucho más difícil para él hacerlo cuando supo que lo que venía era una niña. Y esto es Wow. emocional. Esto es del mundo subjetivo, pero es importante también que yo pueda escuchar esto y que podamos ver cómo nos impacta. Entonces, en términos logísticos, pragmáticos, sexológicos, ginecológicos y obstétricos, neonatológicos, 20 puntos. Pero si no se sienten cómodos por las razones que sean, es importante también que sepan que pueden estimular estos cuerpos
Por ejemplo, la masturbación compartida, el uso de juguetes y una serie de masajes eróticos que pueden llevarnos al placer sin tener que estar sometidos al único guión del pene dentro de la vagina. Entonces, por ahí me dijiste posparto. Claro, y en el En el pos- posparto, Ujú. En el posparto pasan muchas cosas interesantes. El posparto da no para otro podcast, el posparto da para otra vida. En el posparto hay muchas cosas interesantísimas. Voy a tratar de hacer por favor, un resumen demasiado mediocre de lo que tú y yo todas sabemos que pasa en el posparto. De eso lo aprofundizamos en otro episodio. Primera parada, el posparto, hasta que pasé por mi posparto, yo dije, ¿por qué hablamos del posparto? Como que sí, corrimos y llegamos todas al maratón. ¿Cuántas realidades específicas, traumáticas y emergencias médicas han vivido millones de mujeres en el momento del parto y a todas las pretendemos meter en el saco de, es que está posparto? No, quizás hay pospartos de pacientes. ¿Me explico? No es lo mismo un posparto, mamá, bebé, todo el mundo chévere, vaya para su casa, amamantar, y otra cosa es sostener, además de todo este proceso, curaciones o sanaciones. Entonces, por favor, yo voy a empezar a hablar por aquí. O sea, no podemos hablar aquí cuando estábamos posparto. No. Dime cómo fue tu parto, dime qué intervenciones adicionales necesitaste y comencemos por allí a entender qué disposición tienes tú para las relaciones sexuales. Yo, que barata fui doble episiotomía, barato, bueno, les cuento las dificultades para volverme a ver yo que en un espejo, hola, buena, o sea, no, congelada, o sea, yo no podía, era una cosa emocional, o sea, hasta que no fue mi primera consulta, que me tocó además la experiencia americana, no sé la experiencia europea, pero en la experiencia americana me tocó que creo que 15 días después te hacen una consulta, ¿no? Y como tengo yo la frescura que tengo para hablar con estos médicos, ella me dice, esta consulta o te vas con un método anticonceptivo y se convierte en una consulta anticonceptiva a los a los 15 15 días. días. Sí, a los 15 o al mes. Es algo así el tiempo donde a mí me vieron y esa fue la oferta. O se convierte en una consulta ginecológica, me dijo ella. Y yo me la quedé viendo y le dije, va a ser ginecológica. Tan ginecológica le dije que yo necesito que tú me digas a mí que yo estoy bien. Y ella me dijo, todo está perfecto. Le digo, no, 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 no. Dímelo tú, o sea, ¿cómo se ve? Y me dijo, no, todo se ve perfecto. Cuando ella me dijo, todo se ve perfecto, sabrá lo que eso significaba para ella, yo tuve el valor de agarrar un espejo y volverme a ver y decir, chicas, seguimos siendo las mismas con mis episotomías, porque están ahí, pero seguimos siendo las mismas. Vamos. Entonces, ojo con esto, ¿no? Que no es poca cosa lo que estoy diciendo. Entonces, el tema está en que todo este sistema y todo este organismo, las mismas hormonas, los mismos senos, el mismo clítoris, el mismo útero, todo esto que hemos estado hablando en función de los orgasmos y del placer, por diseño, gente, diseño, somos mamíferos, como me dijo Erika de Prolactancia, por diseño van a estar a disposición del cuidado y crecimiento del recién nacido. Todo esto que un día fue erótico, sexualmente explícito, kinky, lo que tú quieras, está por diseño disponible en ese momento para amamantar, para recuperar la forma del útero, o sea, volver a recoger, para cicatrizar, para estar escuchando un respirito, salir corriendo. Es decir, todo tu sistema está dispuesto para esta otra función. Entonces, normal, y por normal quiero decir lógico, esperado, y ¿qué más le vas a pedir a este cuerpo? Que volver a transitar la escena de lo erótico se pone cuesta arriba. No es que es imposible. El tema está en que pretendemos caer en ese terreno tal cual el más amable, ¿no?, de las parejas pretende caer exactamente haciendo el recorrido que hizo cuando me estaba cortejando la primera vez. Mi amor, yo no quiero ir para el cine, yo quiero dormir. No, que vamos a ir a cenar. ¿Cenar? ¿A dónde vamos a cenar si no tenemos nanny? O sea, porque eso es lo que él reconoce como, ¿sabes? Y yo lo decía ayer Claro, en un grupo, decía, mira tú cómo cambia los estímulos eróticos y el posparto, que nunca, jamás tan excitante como que te digan, quédate dormida. Yo lo saco del cuarto a las 4 de la mañana que te digan, no, no, quédate tranquila, yo me lo llevo. Es que uno queda, gracias, yo duermo y después te recompenso. Esto vale, merece. Porque las variables son otras. sí. Porque lo que me gusta, me excita, me enternece, me activa,
me saca de la cosa maternal a lo romántico y de pareja, son otras manifestaciones, ya no la mano aquí, que mira, vamos. Por eso, sí, por eso quería traerlo, porque si nos están oyendo y ya son mamás, a lo mejor dicen, no, pero es que ya yo no resueno con todo, a lo mejor esto del juguete, del no sé qué, como se dice en Cuba, de tírate de la lámpara, porque en Cuba dicen así, tírate de la lámpara. Resueno con otra cosa porque, bueno, estoy en mi posparto y es completamente To- válido, sentimos cosas completamente diferentes y es normal, fisiológicamente hablando, esperado. Fisiológicamente, vincularmente, es decir, es que tan sencillo como si tú no tienes ese cambio, ya sabemos lo difícil que puede ser conectar con esa criatura. ¿Me explico? Si lo Sí. contrario, el que yo quiera el juguete, que esté pendiente de lanzarme de la lámpara y todo esto, sabemos que pudiera ser entonces un vínculo donde ha costado eh, el apego, ¿sabes? El ponerte de protagonista a lo que el vínculo y el rol en ese momento supone que es para todos en la familia, pero principalmente, y no solo para el beneficio del bebé, para mi beneficio, para mi sanación, para mi transformación. Después de este proceso, nada mejor que yo pueda seguirme vinculando y surfeando y entrando en las profundidades que amerita esta fase del posparto. Entonces, es posible, es probable, esto se va despertando poco a poco, pero como decían estas mujeres, con otras variables. Y si yo no estoy atenta o si yo descalifico esto, porque lo que me debería gustar es que venga y me toque la nalga y me pellizque y, ¿sabe? Y me cuestione, la voy a pasar muy mal, porque mi cuerpo me está mandando información. Pueden ser momentos muy eróticos, por ejemplo, eróticos sin la connotación pornográfica, gente, pero momentos muy íntimos, eróticos, sexuales y de beneficio, una lactancia gozada, gozosa, poderosísimo. O sea, ahí estamos hablando de empoderamiento. Estamos hablando de que yo gestiono, alimento, sostengo, nutro. No, o sea, es un upgrade en el software. ¿Me explico? Y sintiéndome así, pudiera entonces, pero que mientras estoy lactando, esto va a generar, por ejemplo, una escena típica, puede ser algún accidente, algún derrame de este fluido en el momento del acto sexual. Pero y es que eso es sinónimo de orgasmo. Si mis senos llenos de leche empiezan a eyectar leche a la hora del acto Eyectar. sexual, está diciendo que esta mujer la está pasando buenísimo. Ah, pero si yo lo vivo con La culpa y con oxitocina vergüenza, está disparada. exactamente, o sea, van bien, pero entonces están preocupadas porque se chorrea, porque nos... Mi amor, o sea, porque no entendemos nuestro diseño. O sea, si entendiéramos los dos que si esto pasa, lo que es sinónimo de alegría, entonces estaríamos como más. Entonces, pero es un recorrido es precioso. Además hay algo interesante, profundísimo, por Dios, que es todo el cambio en el cuerpo. Hemos vivido peleando toda la vida con que mi cuerpo no es el esquema ideal de cuerpo sexual que excita, que gusta. En el posparto, como nunca antes, estamos viviendo una nueva imagen corporal que más de una le cuesta sostener. Ya no tú erotizarla para ofrecérselo a un otro. Entonces, también es importante ponernos allí, ¿no? Es decir, si yo siento que mi cuerpo no está excitable, no es deseable en este momento, ¿cómo puedo conectarme sexualmente con el otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué destaco? ¿Qué tapo? ¿Qué presento? ¿Qué dejamos a un lado? ¿Qué tocamos? ¿Por dónde? Otro gran momento para la pareja, para volver a cambiar a capricho el guión sexual. Me encanta. Bueno, y para ir cerrando, amor, estamos súper felices de que una vez más estés con nosotros por aquí, Y yo, porque hay cosas que no se dicen y deberían ponerse un cartelito arriba siempre. Sobre todo, ser uno mismo, expresarse, decir lo que a uno le gusta, lo que a uno no le gusta. Y yo creo que eso tú eres como que la abogada de la expresión libre. Y por eso también nos gusta mucho que estés aquí con nosotras. gracias a ustedes dos, gracias por la conversación, gracias por la referencia sensata, porque me están hablando de mujeres reales, me están hablando de sentires personales de otras mujeres. Hace falta levantar la voz por aquella que sienta que no puede. Estamos aquí para eso, estamos para acompañarlas, para que
se den cuenta que sí lo pueden hacer, porque lo que queremos es que ellas también hablen, que llegado el momento también hablen. Pero mientras tanto, amiga, escúchanos y aquí estamos contigo. Si tú necesitas una traducción en simultáneo, aquí estamos por lo menos estas 3 mujeres dispuestas a esto. De nuevo, les agradezco enorme la apertura a temas de sexualidad femenina, a temas de sexualidad, a temas que son importantísimos, pero que igual que han sido censurados, cuestionados y ninguneados en muchos espacios, en redes sociales y en podcast, no siempre está garantizado. Así que yo siempre les agradezco enorme la invitación a conversar de estos temas y ampliar dentro del amplio rango de temas que ustedes tocan esta serie de asuntos, porque hace falta, porque es necesario. Un besote y Un espero que beso estén grande. muy, muy bien. Gracias. Y nada, ya seguiremos conversando. Y con esto cerramos por hoy. Si este episodio te dejó pensando, compártenos, que nos encanta saber tu opinión. Recuerda que cada vez que nos compartes llegamos a más mujeres y así podemos crear una comunidad más grande. Y nos despedimos como siempre. Sea auténtica y no te olvides de soñar.